¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy se llama Neider Alegría. Él es un investigador, es un escritor, es un activista intelectual y está con nosotros porque escribió hace un tiempo un artículo muy interesante que fue publicado en el portal La Silla Vacía, que se llama Fuertes como el mangle, el devenir de las masculinidades afros. Y de eso vamos a hablar, de las masculinidades de los hombres afrodescendientes. ¿Qué tal, Neider? Bienvenido a Muy Machito. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptarla. Bueno, estás ubicado en una zona del país que es una de las zonas con mayor número de personas afrodescendientes, pero además es una de las ciudades del continente también con mayor número de personas afrodescendientes per cápita. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo puedes tú, como haber visto desde afuera, si es que esa es la figura correcta de utilizar, para hacer una reflexión sobre algo que termina siendo tan normal en tu entorno, ¿no? Que es todo lo que hay alrededor del hecho de ser un hombre afro y que se espera de un hombre afro, que sea más fuerte o que sea más viril o que sea más, qué sé yo. Y cómo tú pudiste como salirte y ver desde afuera y hacer unos cuestionamientos o dar otra mirada alrededor de eso. Bueno, Claudia, creo que la pregunta es muy pertinente y yo diría que fue una mirada doble, ¿cierto? En algún sentido existe una mirada desde afuera, ¿cierto? Como cuando uno hace estos procesos metacognitivos sobre pensar y reflexionar sobre su vida misma y sobre la vida de las comunidades, pero también tuvo que ser un proceso endógeno, ¿cierto? Interno. Creo yo que la principal motivación para este tipo de reflexiones fue mi incomodidad frente a las exigencias del actuar, del decir, del vestir, de unas exigencias que condicionan la vida de los cuerpos de los hombres y las mujeres negras en sus mismas comunidades, pero luego hacia afuera, ¿cierto? Como toda esta carga de estereotipos que se imponen y que de verdad marcan una narrativa sobre lo que deberían hacer los hombres y las mujeres negras en un país como Colombia, pero también en las expectativas que podrían tener, en los sueños que puedan llegar a tener, en las esperanzas, en sus anhelos. Creo que eso fue lo que más me motivó y la forma en lo que lo hice pues fue principalmente cuestionándome y cuestionando el entorno desde niño, ¿cierto? Por las formas en las que uno habla, por el tono de voz que uno tiene, por las expectativas incluso asociadas al cuerpo o a la intelectualidad, al desarrollo de las actividades en el hogar, al trabajo de cuidado, al pensamiento sobre el amor, a la forma de relacionarse con los otros, esa imbricación natural que existe entre la violencia, la virilidad y los hombres, ¿cierto? Que además es como el sentir que se les permite, mientras que a las mujeres culturalmente nos han enseñado a permitirles el ser dóciles, el llorar, el mostrarse frágiles, y entonces esta compenetración natural que existe entre quien provee la fuerza y el cuidado, ¿cierto? De la imperie, de la intemperie del mundo, y quien provee el fuego y el cuidado del hogar hacia adentro. Entonces, eso significa volver también, incluso en el análisis de estas masculinidades afro, a la división sexual del trabajo, que es una de las Exacto. discusiones más fuertes del feminismo. Bueno, pues vamos a desmenuzar todo eso porque tú nos has dado como el panorama pues más o menos completo de un montón de aspectos de los que hay que hablar cuando nos acercamos a este tema. Y hagámoslo, te propongo, empezando por analizar unos pedazos del artículo. El título, Fuertes como el mangle, el devenir de las masculinidades afro. Yo lo que veo ahí pues es como el traer a la conversación esto que hay alrededor de lo que significa ser negro, ¿no? Que se viene de la esclavitud, que fueron usados para trabajar, para la producción, tratados de una manera no humana, de una manera inhumana, por muchos años. Y cómo eso hasta nuestros días se sigue viendo
porque se relaciona el ser negro con tener fuerza y con poder hacer trabajos que no enmarcan en lo intelectual, sino en la capacidad física. Y en este caso, tú lo haces como el parangón con el mangle, ¿no? Un árbol muy fuerte, y eso también nos lleva como a hacer la relación del ser negro con ser salvaje, ¿no? Con ser como la naturaleza salvaje. Eh, Háblanos de ese título y de lo que eso implica para ti en esos cuestionamientos que haces a la formación de las masculinidades afro. Bueno, de verdad pudiste comprender exactamente la forma en la que quería pensarlo, sobre todo en el título. Pensaba, por ejemplo, en las afirmaciones que hace Amanda Hurtado o Betty Ruth Lozano, dos feministas muy grandes de la Academia Negra de Colombia, que hablan sobre cómo los negros seguimos siendo vistos todavía de esa forma inhumana, ¿no? ¿Cierto? Tratados incluso a veces como mercancía para producir y con las mayores cualidades, siendo, si se quiere, objetivos por la sociedad de que la fuerza es lo que tenemos las personas negras, ¿cierto? Que nos podemos dedicar al deporte, porque somos grandes atletistas, futbolistas, que nos podemos dedicar a actividades como la construcción, actividades que implican el uso del cuerpo de manera excesiva para construir algo. ¿Cierto? Y que la intelectualidad ha estado también un poco negada en ese sentido a las personas afro, porque tal vez la sociedad todavía sigue creyendo que tenemos un subnivel de capacidades, eh, de capacidades en este sentido, ¿cierto? Y lo que yo trataba de mostrar es, primero, hay una relación exacta entre esta fuerza y lo salvaje, pero que esta relación tiene que también partir de una ubicación espacial o contextual particular. Generalmente la frase que usamos es que tenemos que ser fuertes como los robles, ¿cierto? Es una frase de la cultura popular, pero yo quería hablar de fuertes como los mangles porque los mangles están presentes siempre en el manglar, ¿cierto? En un lugar que ha sido históricamente ocupado por las comunidades afro, rurales, y un lugar que me recuerda mucho a el lugar donde crecí, donde viví los primeros tiempos de mi vida, Guineal, un corregimiento ubicado en el Bajo Audó chocuano, que estaba rodeado de toda esta naturaleza que es a la vez encantadora, pero que tiene entonces una ilusión de apartarnos del resto del mundo. Y en ese Mm. apartarnos del resto del mundo, muchos antropólogos han visto cómo la sociedad colombiana ha catalogado a estas personas que están en esos márgenes, ¿cierto? Apartados del resto, como los buenos salvajes. De allí, de esa idea de los buenos salvajes, del salvaje que es fuerte, que se puede adaptar, que puede rendir, pues también se ha debido muchas de las ideas que se tienen sobre las personas negras, sobre la fuerza que tienen, sobre su vigorosidad. Bueno, eso también arraigado al sistema esclavista, el pensamiento del sistema esclavista sobre que los negros son mejores para hacer ciertos trabajos que otros. Sí. Y a la vez se ha convertido en una forma de negar otras posibilidades de vida, ¿cierto? Incluso de negar otras posibilidades de ser. ¿Qué hacemos entonces con los hombres negros que no son fuertes? ¿Qué hacemos entonces con los hombres negros que lloran? ¿Qué hacemos entonces con los hombres negros que no tienen una voz gruesa y al contrario tienen una voz mucho más finita porque sus condiciones biológicas lo determinan así? ¿Qué hacemos con esos otros hombres negros que se preocupan más por el sentir que por esta apuesta de ser el proveedor y de ser fuerte y de sostener hogares? ¿Dónde los dejamos? Eso hace parte de los dilemas o de las cuestiones, las preguntas que nos hacemos sobre la masculinidad. Sí, oyéndote, Neider, yo pienso, es difícil, tiene que ser muy retador vivir así, si uno no cumple con los parámetros
Bueno, las mujeres lo sabemos, ¿no? Cuando las mujeres rompemos parámetros, sabemos que estamos siempre pisando terrenos donde podemos ser, en el mejor de los casos, criticadas, pero en los más terribles, abusadas o excluidas. Y esa es otra forma, digamos, ese ejemplo, lo que tú nos acabas de decir es un ejemplo también de lo que significa para un hombre afrodescendiente vivir en un mundo cuando no cumple esas expectativas tan restrictivas de lo que supuestamente es ser un hombre negro. Y eso me lleva al siguiente estereotipo que hay sobre los hombres afro, que es la virilidad. Y cómo eso se puede relacionar, por ejemplo, con el hecho de que haya, no es exclusivo de los hombres afro, pero yo tal vez creo no equivocarme si digo que es más frecuente en los hombres afro que tengan hijos de diferentes mujeres, que lo importante sea no traer hijos al mundo y criarlos, sino demostrar la virilidad a través de la capacidad de embarazar a diferentes mujeres, con todas las implicaciones sociales que eso tiene, ¿no? Entonces, quisiera sobre eso conocer también tu reflexión, ¿no? El peso de lo que es la virilidad y el demostrar la virilidad en los hombres afro. Sí, eso es una discusión bastante profunda. Creo que hay algunos historiadores colombianos y de otras latitudes de América Latina que han hablado de una herencia colonial en ese sentido, ¿no? Recordemos que en su momento, en ese momento de la trata transatlántica, donde las personas negras eran desprovistas de su humanidad, se escogía, y esto lo voy a decir con toda la crudeza del mundo porque es muy fuerte y muy difícil, a un semental, ¿cierto? Un semental que pudiera inseminar a las mujeres negras que también eran desprovistas de su humanidad y entonces generar la mayor cantidad de hijos posibles. Había una carga impositiva en ese sistema social que cargaba en ese hombre su valor, ¿cierto? El valor de ser hombre semental negro era que pudieras embarazar a la mayor cantidad de mujeres negras posibles para reproducir hijos para el sistema esclavista. Yo creo que hay algunos análisis interesantes sobre cómo eso es un pasado de dependencia con la historia, ¿cierto? Pero también es un patrón generalizado en la costa pacífica colombiana, ¿cierto? Tener estas familias extendidas con hombres que tienen muchos hijos con diversas mujeres y que no se hacen cargo a cabalidad de lo que implica tener un hijo. Creo que la reflexión también tiene que pasar porque pues hace falta hacer una reflexión sobre las paternidades negras, ¿no? Es importante entender que el asunto de tener hijos es un asunto que hay que problematizar, que hay que pensar, porque está el anhelo de tener los hijos, pero también hay que garantizar unas condiciones mínimas de existencia de estas criaturas, pero también de una dignidad y el amor que se debe procurar en las paternidades, unas paternidades presentes, no paternidades ausentes, paternidades que refuercen el vínculo afectivo con sus hijos, hijas e hijes, y que les dediquen en esencia el tiempo para hacer de estas nuevas generaciones, unas generaciones que se hallen en lugares de amor, que puedan comprender la vida desde los ojos del amor y no desde los ojos de la carencia afectiva. Mm, muy, muy interesante y muy profundo eso porque nos lleva a las raíces de qué sería lo que habría que hacer para transformar esas realidades, ¿no? Cómo es que eso atraviesa todo, digamos, como para muchas mujeres, es que escuché una expresión hace un tiempo con alguien que conozco que es afrodescendiente, que dejó embarazada a alguien y decía como, bueno, algún comentario le hice yo sobre que tenía que ver por ese niño, que no lo podía dejar, pues, y decía, no, a ella antes que agradezca que le hice el favor, ¿no? Como concibiéndose él mismo como un semental y no como un padre, y esa mujer también concibiéndose ella misma como alguien que de verdad está agradecida de que el hombre más guapo, más grande, sea quien se haya interesado en dejarla embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo romper eso y cómo hacer, pasa por cambiar la concepción de lo que es
ser papá, ser mamá, ser familia, criar hijos. Y entonces ahí va mi siguiente pregunta, Neider. ¿Tienen los hombres afro menos herramientas que los hombres del común, que las otras etnias, para poder tomar conciencia, asumir esas transformaciones, lidiar con lo que eso implica? ¿Están más desprotegidos y abandonados para poder hacer esas reflexiones que tú te estás haciendo? No sé si sea un asunto de que tengan menos herramientas, porque digamos la población afro en Colombia es muy diversa, ¿cierto? Hay población afro rural, urbana, población afro ubicada en los centros urbanos del país, población afro ubicada en las marginalidades del país, y eso pues nos va a dar unos matices importantes a la hora como de aproximarnos a la disposición de herramientas culturales que puedan tener, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que sí tiene que ver con que la apuesta es cultural. Si bien no es generalizable para toda la población afro, para todos los hombres afro, sí hay unos patrones persistentes, incluso que no distan tanto entre la ruralidad y los centros urbanos. Y esos patrones están también en función de las normas sociales de género que imperan en un sistema patriarcal, ¿cierto? Para mí, la clave es el derrocamiento del sistema patriarcal que habla sobre la división del trabajo, la división de los géneros, los roles de género asociados, las normas sociales de género, que inmediatamente se producen en los procesos de socialización y calan en lo más íntimo de las identidades de los seres humanos, ¿cierto? Y reevaluarlos, repensarlos, reflexionarlos, es también hacer un trabajo arduo para que las personas puedan saber que eso que en principio fue lo inculcado por su comunidad no tiene por qué ser una regla que les ate las posibilidades de vida, que hay otras formas también de existir y de coexistir con el mundo, e incluso formas mucho más sanas para ellos mismos, para comprender sus dolores y los dolores de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, de las mujeres mestizas, de todas las personas con las cuales se relacionan, ¿cierto? Formas que pueden tal vez estar imbricadas en pensar el amor, las relaciones, empezar los vínculos, empezar la forma en la que concebimos nuestra existencia en el mundo material. Mm. Y esto implica romper pues el pacto patriarcal, ¿no? Que hace que entre, entre las comunidades de hombres, afros, afros con blancos, eh, obreros con patronos, a pesar de estar en, digamos, en grupos diferentes de la sociedad, ese pacto patriarcal eh, está sellado generalmente en contra de las mujeres, ¿no? Algo leía hace un tiempo, creo que fue de Bell Hooks, la famosa feminista afroamericana, sobre cómo eso también es una herencia colonial, ¿no? Es al fin de cuentas para muchos hombres que estuvieron en la esclavitud, poder tener un estatus superior implicaba disminuir a las propias mujeres de su comunidad. Para poder ser el capataz que estaba como en un nivel menos, de menor subyugación, por ejemplo. Y eh, eso implicaba llevarle mujeres negras al esclavista blanco, ¿no? Hacer esto en contra de las mujeres de su propia etnia, sellando un pacto patriarcal que persiste hasta nuestros días. Y quiero ir terminando con una pregunta a propósito de eso que estoy diciendo. ¿Qué crees tú que hay que hacer para romper el pacto patriarcal en comunidades donde está tan arraigado, pues por esas herencias coloniales y por todo lo que hemos discutido acá? Bueno, yo creo que ese pacto patriarcal en las comunidades afro está marcado principalmente por dos cosas, ¿cierto? Está en contra de las mujeres, en principio, y también está en contra de las expresiones
de género, identidades de género, orientaciones sexuales diversas, ¿cierto? Porque sufren las mujeres y sufren, y lo voy a decir así con todo el peso de lo que esta palabra pueda significar, las personas afromaricas, ¿cierto? Quienes se denominan como afromaricas o personas afro que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, porque este rol patriarcal no solamente afecta a las mujeres, sino también a las orientaciones y expresiones de género diversas, porque todo lo que no es significado de hombría, pues es visto como inferior y inmediatamente segregado. Creo que una cosa, o por lo menos lo más importante que hay que perder para luchar contra eso y para romper el rol patriarcal es perderle el miedo a ser el paria del grupo, ¿cierto? Porque el rol patriarcal y este pacto funciona siempre y cuando nos sintamos cómodos y respaldados por una comunidad, y una comunidad que en este sentido es una comunidad de hombres que se respaldan y que están de acuerdo y que se silencian, que callan, que lo permiten, y que cuando uno de estos hombres critica, juzga, no está de acuerdo, desaprueba, inmediatamente es excluido y segregado del grupo. Un grupo que además le representa ciertas posiciones de poder, estar en diálogos políticos, económicos, participar de las decisiones que se toman en las comunidades, ser tenido en cuenta, pero entonces cuando no, o cuando eres segregado más bien por no estar de acuerdo con el grupo, te conviertes en eso, en un paria, en alguien que piensa diferente y que en consecuencia también debería actuar diferente. Y creo que es lo primero que tenemos que perder, el miedo, porque a veces estar afuera es mucho mejor que estar adentro. Es importante también pensar en que ser ese paria es también estar del lado de las mujeres, del lado de las masculinidades diversas, reconocer también que en esos otros lugares y con esas otras personas se construye comunidad, se construyen lazos, se construye historia y se construye un país. Entonces, esa es la invitación y creo que también es el camino. Neider, ¿qué es ser un hombre afro? Bueno, Claudia, yo creo que ser... Pero déjame decir, yo siempre hago esta pregunta solo así, ¿qué es ser hombre? ¿Cierto? A todos los hombres que pasan por muy machito. Y yo te la pregunto a ti, ¿qué es ser un hombre afro? Porque ese ha sido el tema de nuestra conversación, pero también pensando en si es diferente ser hombre que ser hombre afro. Yo creo que precisamente sí es diferente ser hombre y tener una matiz de intersección como ser hombre afro, porque además de todas las exigencias que se les hace a los hombres y todas estas también privilegios que tenemos por ser hombres, existe una matriz interseccional de la raza. Y para mí, o por lo menos lo voy a decir como lo escribí allí en ese artículo, ser hombre afro es estar siempre entre el dilema de la vulnerabilidad que tenemos como personas y de la fuerza de los mangles. Bueno, pues muchas gracias por estas reflexiones. Voy a terminar con la pregunta que también es obligada, que es ¿cómo te fue en el machistómetro? Muy bien, o por lo menos creo yo que eso fue muy bien. El resultado fue que estaba en el cielo. Ok, sí, sí, es como la categoría superior, lo cual no quiere decir que todas las respuestas hayan sido, digamos, correctas desde la manera como fue hecho el juego, pero quisiera saber qué reflexiones te llevó a pensar jugar el machistómetro. Yo creo que hay muchas preguntas de las que están allí están normalizadas, ¿cierto? Son como conductas muy normalizadas en todos los grupos y que tienen también que ver con las discusiones recientes sobre género, que cada día están más complejas y son más polarizadas. Creo que es un instrumento valioso para aproximarse, para llevar a la gente a la reflexión, y agradezco mucho la posibilidad de jugar. No, y pues yo a ti por haberlo jugado y haber regalado esta reflexión para la gente que nos sigue en este video podcast. Neider Alegría, escritor, investigador, activista intelectual, muchas gracias por haber escrito Fuertes como el Mangle, el devenir de las masculinidades afro, y por venir acá a compartir estas y otras reflexiones. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Claudia. Gracias.
Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en Muy Machito. Si quieren ponerse al día con todos los capítulos, pueden entrar a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y si quieren jugar el machistómetro, pueden entrar a la página www.muymachito.co. Chao, chao.